Amén. Vamos ahora con el número 8. Géneros de lenguas. Hay distintas clases de lenguas en la Biblia, y por eso también se habla de géneros de lenguas, es decir, que son muchas. En Pentecostés se dieron una cantidad de lenguas, pero ¿de qué género? ¿De qué género fueron las lenguas que se dieron en Pentecostés? De género humano. ¿Por qué de género humano? Porque allí había mucha gente de distintos países y oían y entendían lo que los hermanos decían en lenguas. Quiere decir que hay géneros de lenguas como don del Espíritu, que son lenguas humanas. He oído muchos testimonios de manifestaciones del don de lenguas en idiomas que son vernáculos o entendibles para un grupo en la iglesia. Tal vez no sea tan común, pero lo es. Pero no quiere decir que cada vez que se habla lenguas o que se manifiesta el don de lenguas tenga que ser en un idioma terrestre, porque también hay otros idiomas. Gloria al Señor. Vamos a ver, y allí tenemos que ir especialmente a Primera de Corintios 14. Téngame ahí abierto 14 de Primera de Corintios para ir siguiendo esto. Gloria al Señor. El versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí está hablando de lenguas que no son terrenas. Está hablando de un tipo de lenguas que son conocidas únicamente por el Espíritu Santo. Lo dice ahí claramente. El que habla en lenguas, aquí dice, no habla a los hombres. O sea, no sería en unas lenguas humanas, ni en inglés, ni en francés, ni en español, ni en chino, sino en una lengua que no se compone de ningún alfabeto humano. Son lenguas del Espíritu. Entonces, no todas las lenguas, y yo diría que en la mayoría de los casos, se pueden entender humanamente. Bendito sea el nombre del Señor. Porque realmente el don de lenguas no viene a ser el producto de la mente humana, no viene a ser el producto de algo que uno haya aprendido. Aunque Dios pueda usar y usa la mente, porque Dios usa la mente, aún en los dones del Espíritu como lenguas, profecía, interpretación, pero no es la mente la que origina ese mensaje o ese don. Alabanzas al nombre del Señor. Como ya vimos al principio, existen también las lenguas como señal. ¿Señal de qué? De haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ahí está en el capítulo, lo vimos ya en el capítulo 12, verso 30. Dice: tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. O sea, está estableciendo que no todos tienen todos los dones, sino que unos tienen un don y otros tienen otro don, incluyendo el don de lenguas. Pero en este caso, la señal de lenguas sí es una manifestación como confirmando que la persona ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Hay algo muy importante allí en el capítulo 14 y versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete
para que la iglesia reciba edificación. Es decir, el don de lenguas con la interpretación de lenguas viene a ser equivalente al don de profecía, porque trae un mensaje que edifica a la iglesia. Por eso Pablo dice que quisiera que todos hablen lenguas, pero sobre todo que profetizaseis, porque ese don es mayor. Pero dice, a no ser que las interprete, para que toda la iglesia reciba edificación. Esto es importante también. Entonces, la interpretación es muy importante en esto. Entramos precisamente al último don, que sería el don de interpretación. Obviamente también es por una unción divina, una inspiración del Espíritu Santo. Es algo que se produce espontáneamente y es algo que se llama interpretación, no traducción. Es decir, nadie debe pensar en que debe oír un mensaje en lenguas en español para que entonces sea la interpretación que él dé. Más bien la interpretación. Es más, hay gente que puede estar interpretando un mensaje de que el Espíritu Santo está trayendo en lenguas y no darse por entendido que está interpretando un mensaje en lenguas. Eso también lo hemos visto, alabado sea el Señor, porque la interpretación tampoco es producto de la mente humana, ni es producto de algo que ha aprendido. Es algo totalmente espontáneo que el Espíritu Santo trae en un momento dado. Amén. Como dijimos, la interpretación de lenguas junto con el don de lenguas, que podemos decir que siempre que hay manifestación del don de lenguas, deberíamos buscar también la interpretación. Deberíamos pedirle al Señor la interpretación. Y aún el que habla en lenguas puede pedir al Señor la interpretación de ese mensaje. Porque el Espíritu conoce, el Espíritu discierne que hay un mensaje en el ambiente, pero que no se trae, no se produce, porque el don de interpretación no se mueve. Amén. Y hay gente que Dios le está dando la interpretación y el diablo lo enreda, o no sé, la carne lo enreda, o la duda lo invade, y en lugar de ser una bendición resulta ser un obstáculo para que el Señor se mueva con libertad. Sea el nombre de Dios glorificado. Ahora, alguien puede traer un mensaje en lenguas para poner una cantidad de tiempo de 5 minutos y la interpretación ser 2 o 3 palabras. ¿Me explico? O sea, la interpretación de lenguas no tiene necesariamente que ser más larga o igual que el mensaje que se trajo en otras lenguas, porque a veces un mensaje en lenguas puede ser repetitivo, el Espíritu Santo dando énfasis en una repetición de un mensaje, tal vez el Espíritu esperando que alguien se abra a la presencia de Dios, que le dé libertad al Espíritu para que traiga la interpretación, y una y otra vez viene. Un ejemplo de esto lo tenemos en el mensaje que dio el Señor en los días de Daniel a aquel rey llamado Belsasar. El rey Belsasar vio 3 palabritas: Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Tekel, Uparsin. Esos son 3 palabritas
cada una, porque no es que no conocía, esos eran idiomas que ellos conocían. Lo que no sabían era la interpretación. Es, por ejemplo, que usted de pronto le salga aquí un mensaje en el encalado de una pared que le diga 1 kilo. Usted dice, bueno, yo sé que es 1 kilo, pero ¿qué me dice eso a mí? ¿Qué me dice eso a mí? 1 kilo. ¿Sabe que todas esas palabras que le dieron a este hombre llamado Belsasar eran palabras de medidas? Una de ellas era una palabra de división, una medida quebrada. Otra tenía que ver con medidas completas. Eran palabras de medidas. Realmente literal, en forma literal ellos podían saber qué eran, pero la interpretación es lo que ellos no alcanzaban a entender. Y eran 3 palabras, pero el mensaje fue largo, ¿eh? Cuando Daniel se lo fue puntualizando, Mene, Tekel, Uparsin, el mensaje fue largo. Ha sido puesto en la balanza y ha sido hallado falto. Esa palabra de división que dice ahí, de un quebrado en la medida que tienes ahí, quiere decir que tu reino es dividido y es traspasado a otro. Alabanzas al Señor. O sea que lo que le dio el mensaje fue un pequeño bosquejo de lo que luego amplió el profeta con la interpretación que el Señor le dio. Así mismo trabaja el Espíritu, hermano. El Espíritu puede estar dándole tal vez una palabra en lenguas a alguien y de allí se puede producir y traer el Espíritu un mensaje mucho más amplio y necesario al pueblo. Alabanzas al Señor. Para ir acercándonos al final, hermanos, vamos a concluir allí en el capítulo 14. Vamos a ver algunas cosas que son también de mucha importancia. Capítulo 14. Versículos, estamos en el 14, 12 y 13. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. ¿Cuántos anhelan dones? Bueno, para nosotros es, hermano. Procurad abundar en ellos. Abundar en ellos. O sea, no los reste. Abunde para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que hay que pedir a Dios interpretación. Esto nos manda la Biblia. Hay que pedirlo al Señor que nos dé interpretación. Quiere decir que hay que pedir dones, como dice también ahora en otra parte, los mejores dones. Y como dice aquí en este pasaje que leí, abundar en ellos más y más. Estamos hablando aquí de algo que se llama regulación. ¿Cuál es la regulación de los dones? Bueno, lo primero que vemos aquí es que hay que abundar más y más, que hay que pedir dones. ¿Para qué? Para edificación. Hay que buscar la edificación de la iglesia. Hay que buscar la nutrición, la fortaleza de la iglesia. Y por qué no, a través de los dones del Espíritu, también podemos encontrar un medio de salvación a los que no conocen al Señor. Amén. En el versículo 20, estamos en el capítulo 14, versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros, ¿en qué? En el modo de pensar. Nos habla de algo de pensar, nos habla de balance en el pensamiento, no de un pensamiento como de un niño en las cosas espirituales, sino de un pensamiento
maduro. Esto nos lleva al aspecto de la sabiduría. Los dones del Espíritu también necesitan, aunque suene un poco raro, el sentido común. Si yo tengo manifestación de un don del Espíritu, por ejemplo, el don de géneros de lenguas, yo no voy a ir al hospital a darle lugar a ese don del Espíritu, porque allá no voy a hacer, no me va a servir para nada. ¿Qué le pediría al Señor si voy al hospital? Pues bueno, Señor, dame sanidades, ¿verdad? Pues yo no voy a ir allá con el don de profecía, porque ese no es el don para ese lugar. Hay dones que son para eso. O sea, ahí hay sentido común, y no es que uno llegue y va como caiga, no. Es como hay gente que le dice: mire, ya que viene a orar aquí a este pabellón de cuidados intensivos, ore con sabiduría. Pero usted llega ahí: te reprendo, diablo, que no se lo van a sacar a usted, no entra más nunca. Y lo que es peor, al que va a entrar a orar con sabiduría le dice: no, váyase de aquí, usted no venga aquí, porque ya hay a reprender demonios, hermano, con un megáfono ahí al salón de intensivos, echa a perder todo. Como un hermano que había uno que le dio un lugar de un programa radial allá en el interior del país, que usted sabe que hay un poquito problema con la religión tradicional, y un hermano que le daban de gratis el tiempo allí en esa emisora, invitó a otro que se encontró por ahí, que ni lo conocía muy bien, y llegó y se agarró con los micrófonos de la emisora, hermano. Bueno, ya ustedes se imaginan, subió y bajó a Pablo VI, y lo bajó lo más bajo que pudo, y lo volvió a subir y lo volvió a tirar abajo, y empezó. Le cerró la puerta al hermano. La gerencia de la emisora llamó al hermano y le dice: óigame, tampoco venga aquí a insultar a la gente, porque esa no es la forma. Además, usted sabe que aquí hay mucha gente que tiene su religión tradicional y que también son clientes de esta emisora, así que hasta hoy, tao, tijera. Hay gente que no tiene sentido común. No es que sea exactamente malo lo que dijo, probablemente tenga algún fundamento para decir algo, pero es que ese no era el momento, ni tampoco era el lugar. Es como hay gente que llega y visita una iglesia a predicar porque lo invitaron o porque llegó o lo que sea, y llega a darle una restregada a todo el mundo. Él no sabe cómo está esa iglesia. Amén. Y debería también, dentro de la dirección del Espíritu Santo, usar el sentido común. Si te están invitando y llegas allí de invitado, no llegues ahí a apropiarte de un puesto y de una responsabilidad que no te corresponde. Hay que ser sabio, hay que ser entendido, y también hay que ser respetuoso, porque muchos de esos salen diciendo: yo dije lo que el Señor me dijo y punto. Ellos se van y el pobre pastor es el que queda emproblemado muchas veces, viendo a ver cómo resuelve el problema y cómo calma la marea que se levantó, porque llegó ese y habló un montón de cosas, y hay veces con un aspaviento y un show, y la mitad de la iglesia quedó confundida, y ya el pastor tiene hasta una división en la iglesia. Hay que tener cuidado. Y también es así, el sentido común hay que usarlo en la manifestación de los dones. No seáis, dice aquí, hermanos, niños en el modo de pensar. Amén. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Si leemos desde el versículo 5 en el capítulo 14, que dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba ¿qué?
edificación. Y si seguimos allí todo ese pasaje, hermano, y en el versículo 19 que cierra esa parte y dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. No es que en la iglesia no se debe usar la señal de lenguas, la señal del bautismo del Espíritu. Tiene que estar presente, si se puede, en todos los cultos. Pero cuando hay una manifestación del don, la Biblia dice que tiene que ser por turno, por ejemplo. ¿Y quién está pensando en turno? Cuando alguien se siente lleno del Espíritu Santo, a veces cree que eso sería como ponerle un tapón a la obra del Espíritu. Sin embargo, la Biblia dice que hay que esperar al otro. Tienes un mensaje que te está ardiendo en tu corazón y quieres darlo, pero otro está profetizando. Bueno, no puedes interrumpir, eso es lo que dice ahí. Tienes que esperar que el otro termine. Y si se adelanta un tercero, que calle el primero. Debe haber una conexión entre el que está profetizando y aquel que tiene un mensaje nuevo. Y aún aquel que dice: pues ya yo tengo el 5.º mensaje, no, mejor me espero otro culto que el Señor me lo dé, porque la Biblia dice que debe ser, ¿cuántos? 2 o 3. O sea, no debe pasar todo el culto profetizando. Lo que está diciendo Pablo es que no se puede pasar todo el culto profetizando, porque hay otras cosas que deben realizarse en el culto. Alabanzas al nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que debe buscarse el valor proporcional en las manifestaciones de los dones del Espíritu. Alabanzas al Señor. Al don de lenguas, por ejemplo, de géneros de lenguas, lo debe acompañar la interpretación y la profecía. Deben estar en conjunto. Si no se manifiesta ese complemento de los dones, pues sería mejor en este caso que el que habla en lenguas cese para que pueda continuar el culto. ¿No ha visto usted, por ejemplo, personas que están llenas del Espíritu? Eso es innegable. Están llenas del Señor, pero no dejan predicar. No sería correcto. La persona que está llena del Espíritu en un don tiene que gobernar, por decir así, porque dice que el Espíritu está sujeto al profeta. Tiene que gobernar esa manifestación del Espíritu y dar lugar al Señor. Hay que darle lugar al Señor, porque ¿cómo sabremos si hay una interpretación si no se habla en lenguas? Pero si tú tienes ya 10 minutos de hablar en lenguas y todo el culto está concentrándose en eso y no hay el mensaje de interpretación, ¿cuál sería la mejor actitud? Hablar para Él, porque se sigue edificando Él, pero permitir que otras cosas se desarrollen en la reunión, en el culto. Amén. El verso 32 por aquí: y los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas. Quiere decir que debe haber algo que se llama autocontrol. En un don del Espíritu, el Señor no le arrebata la voluntad a la persona está consciente, debe estarlo, de todo lo que está sucediendo alrededor. De manera pues que está sujeto. Las lenguas del Espíritu se pueden controlar, claro está. Eso es parte del autocontrol. Verso 40, ¿qué dice? Estamos en el capítulo 14. Orden, tiene que haber orden. Hágase todo decentemente y con orden. Es decir, todo lo que provoca o produce escándalo debe desecharse. No es obra del Espíritu.
No vamos a decir que sea obra de Satanás, pero probablemente se deba a que no hay autocontrol, que no hay sujeción del espíritu del profeta o del que tiene un don. Alabanzas al Señor. Debemos saberlo cultivar, hermanos, el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hágase todo con orden. Todo debe hacerse con orden. El hecho de que tenga el Espíritu Santo, y probablemente lo tiene, porque un hermano está aquí buscando al Señor, Dios lo bautiza, bueno, vamos a pensar que el diablo fue el que le cayó encima, ¿no? Sino que fue el Espíritu Santo el que está trabajando en él. Pero si es una persona que por primera vez está experimentando esto, y digamos se produce algo así como lo que dice el hermano, es pasable si es por primera vez. Pero se supone que un hermano, conforme va manejando lo que Dios le ha dado, conforme va controlando lo que Dios le ha dado, pues sabe que hay un hermano, que hay un niño, que hay una hermana cerca de él y se va a poner a tirar. Yo he visto gente tirando puñetazos. Cuando he visto eso, inmediatamente he tenido que... Yo he visto hermanos chorreando sangre en la nariz. Gente de Dios, yo no digo que sean gente de Dios, pero que por tirar las manos en un momento dado así le han dado en la nariz a un hermano y a él le arrebató la bendición, ¿eh? Porque ¿quién va a seguir en bendición con la nariz echando sangre? He tenido que ver a ese hermano, el pobrecito. Hay que tener cuidado, hay que ir con control, y desde que vemos a una persona así, por ejemplo, tirando golpes o algo así, hay que detenerlo y hay que explicarle: hermano, dele campo al espíritu, pero domine esta parte porque es peligroso. Amén. Cuando hay una carrera del espíritu no debe pasar nada. No debe pasar nada. ¿Cuántas veces hemos visto en cultos de mucho avivamiento grandes manifestaciones, no de 2 o 3, sino de muchísima gente? Y usted ve, todo termina bien, donde hay orden. A pesar de que pareciera desorden, pero hay orden, el orden de Dios, ¿no? Porque el orden de Dios no es que usted esté aquí sentado y cada 15 minutos dice, es la hora de decir amén, amén. A los 15 minutos y ahora, aleluya. Pues ese es un orden humano, ¿no? El orden del Espíritu puede ser en un momento dado que caiga el poder de Dios y aquí todo el mundo salte, brinque, corra, hable en lenguas y otras muchas cosas más. Y no pase nada. Y no pase nada. Sea el nombre del Señor glorificado. Pero sí, hágase todo, ¿ah? Incluyendo las vigilias y todo, hay que hacerlo decentemente y con orden. No puede alguien decir de pronto, hagamos una vigilia hoy, va con 4 o 5 para allá arriba, o 10 o 15, ¿y qué pasó? ¿Y mañana el trabajo qué? ¿O el culto del día siguiente? ¿O esos menores de edad? Hay que tener cuidado, todo eso hay que tener cuidado. No se puede hacer una cosa tampoco así a lo loco, hay que hacer las cosas decentemente y con orden. Pregunta algo el hermano Spencer. Amén. Pastor, viendo en otras misiones y congregaciones que hay personas que están dedicadas a acercar a los hermanos cuando están en bendición, ¿eso sería adoptable para nosotros o eso es algo que es de ellos solamente? Bueno, eso se puede hacer si vemos algún peligro, alguna cosa como la antes que mencionábamos, ¿no? Donde hay una multitud, por ejemplo, hay gente que puede recibir algún accidente, sería bueno ayudarle de esa manera, ¿no? Eso es cada caso individual, podríamos decir, porque no se puede generalizar, ¿no? Que alguien que esté siendo bautizado con el Espíritu o bendecido en una manifestación del Espíritu, pues de una vez haya que rodearlo, porque pues ya eso sería un extremo. Pero en un caso de que se requiera eso, esa protección,
no sería malo, y ha habido casos en que esa protección ha ayudado mucho, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en una manifestación personas que en su bendición pues se olvidan de algunos peligros y le han tenido que quitar o mover algunas sillas porque se hubieran tropezado en ellas. Yo otra vez vi a un hermano hace muchos años que tenía la espinilla, hermano, aquí como 4 moretones así levantados. ¿Qué había hecho? Bueno, en su manifestación había danzado y corrido, pero sin tener en cuenta que las sillas eran de hierro. Y cuando él hacía así, ¡tao!, en la espinilla, hermano, y palabra que me dio a mí pena porque es un buen hermano y lleno del Espíritu Santo, pero no era el lugar para ponerse a danzar en ese momento. Alguien que le hubiera quitado las sillas o que le hubieran rodeado para que no se pegara ahí, hubiera sido de ayuda, ¿no? No es porque debemos poner en duda si es el Señor el que lo está bendiciendo, de eso no hay duda. Se está buscando al Señor y no se va a encontrar otra cosa, ¿no? No vamos a estar pidiéndole al Señor pan y Él nos va a dar un escorpión. Eso lo dice la Escritura, ¿no? Bueno, vamos a concluir. El verso 36 y 37 también los quiero leer. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Preguntas muy importantes de Pablo. Verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Está hablando de esas regulaciones y de esos autocontroles, y Pablo establece que la palabra es para todos. La palabra le ha llegado a todos, que es así como Dios actúa, y por eso establece que su consejo es un mandamiento de Dios. Obviamente no debemos nosotros como arrinconar la manifestación del Espíritu Santo. Ese sería un error gravísimo, y hay que saber distinguir también entre manifestaciones del Espíritu Santo, reacciones que no son necesariamente manifestaciones, sino reacciones nuestras ante el toque de Dios. También eso hay que verlo, ¿no? Por ejemplo, a veces un grito, un brinco, es una reacción al toque de Dios. No es necesariamente la manifestación. Vuelvo a repetir, no es que esté mal. Por ejemplo, la Biblia habla de danzar en el Espíritu. Hay quienes danzan en el Espíritu. Es una reacción espiritual, ¿verdad? Hay quienes gritan y claman y corren. Es una reacción. Son aspectos que también hay que considerar en su justa y correcta dimensión. ¿Cuántos dicen amén? Y en 5 minutos, para poder cerrar, gloria a Dios, vemos cómo se reciben. No vamos a leer los textos porque ya el tiempo se nos fue. Pero Dios da dones, es Dios el que los da, y los da a quien Él quiere. Eso lo establece la Biblia. Él es el que los reparte como Él quiere. Y hay muchos que hasta sin pedirlos los reciben. Otros, aunque pidan este don, pues Dios no se lo da, le da a algún otro, porque es Dios el que decide eso, hermano. No obstante, en la mayoría de los casos, los dones del Espíritu Santo vienen a ser una especie de resultado de la cooperación divino-humana. Tiene que haber siempre la yunta, gloria al Señor. Amén. Cualquier creyente que se haga receptor de ese don, Dios se lo puede dar, lo puede recibir. Número 1, ponerse en las manos de Dios. Número 2,
hay que ambicionarlos, hay que desearlos. Si usted no los desea, Dios se los va a dar. ¿Para qué me va a dar Dios a mí ese don? Pues Dios no se lo da. Pero si usted desea un don, entonces es un candidato a recibirlo. Amén. Hay que desearlos orando. Cuando usted ore al Señor, desee el don del Espíritu Santo. Amén. Hay que tener fe. Y también hay que mantenerse activos. Hay que tener también una conciencia clara de para qué. Porque si Dios me va a dar el don de milagros, para yo inmediatamente hacer una tarjeta y poner el milagroso, llamen al teléfono tal. Dios no te va a dar nada, a lo mejor lo cojas tú y te enredes con eso. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es que se sabe que recibimos un don? Gloria al Señor. El Espíritu Santo algunas veces, hermano, algunos pueden confundirlo con algo que no es de Dios o con algo que es puramente humano, gloria a Dios. Y puede hasta el diablo, cuidado con esto, disfrazarse a través de un don. Tengamos cuidado. Tiene que haber fidelidad a Dios. Los dones se ejercitan en fidelidad al Señor. Amén. Amén. Los dones también tienen que ver con la conducta cristiana. Amén. Muy importante. Los dones han de trabajar en el aspecto del carácter de la persona, de una vida justa y agradable a Dios y completamente aparte de intereses personales. Ahora, ya concluyendo, es muy importante esto. Los dones no hacen perfecto a nadie. Los dones no hacen perfecto a nadie. Uno puede tener dones y tener deficiencias. Si yo tuviera profecía y no tengo amor, dice Pablo, quiere decir que hay posibilidad de tener dones sin frutos y realmente no servir para los propósitos que Dios realmente tiene para la iglesia. Gloria al Señor. ¿Cómo viene la perfección en la vida cristiana? Viene con la madurez. Viene con el tiempo de obediencia, no con ningún don. Es más, Dios le haría un daño a alguien dándole un don si es una persona que es problemática, por ejemplo, en la iglesia. No le haría bien. Amén. Mire usted, por ejemplo, Balán tenía un don. Él lo dice varias veces, y vine y tomé el don. Claro, él tenía el don de profecía, pero ya ustedes saben quién era Balán. Y al fin de cuentas terminó como cualquier impío, hermanos. Entonces no es asunto de que el don es el que nos hace perfectos. Es necesario que los dones verdaderos y aquellos que los reciben respalden la doctrina de la iglesia de Jesucristo. No pueden negar esa doctrina, no pueden adulterar esa doctrina, no pueden sustituir esa doctrina y no pueden rechazar esa doctrina, porque eso sería suficiente para decir, eso no es de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? 2. Hermano Marcos. No, hay muchos que nunca reciben el bautismo en su vida cristiana. Hay que buscarlo. Y hay que buscarlo temprano, hermanos. Es bueno que el bautismo se busque temprano. Porque por lo general el principio bíblico es que sea rápido después de la conversión recibir el bautismo del Espíritu. Y hay que buscarlo, hay que creerlo y buscarlo. Pero puede suceder un caso como esos. No es que la persona no sea salva, la persona es salva cuando creyó, ¿verdad? Eso no tiene que ver con la salvación.
El bautismo del Espíritu Santo es una cosa, la salvación es otra. Creo que eso explicamos la otra vez con más amplitud. Pero está perdiendo un aspecto muy importante de la vida cristiana que le ayudaría mucho a vencer en las distintas pruebas que se presentan a un creyente. Hermano Carlos. Hermana Nati. Una pregunta. Cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Qué nos podía ampliar un poquito ahí cuando dice irrevocables son los dones? Bueno, este texto a menudo se confunde con dones del Espíritu, cuando dice los dones, y ministerio, cuando dice llamamiento. Sin embargo, cuando estudiamos la Escritura sobre esos dos temas, encontramos que no está hablando de los dones del Espíritu, ni está hablando del ministerio cristiano, sino está hablando, como dice todo ese contexto, capítulo 11 Romanos, de Israel. Lo que Dios le dio a Israel es irrevocable. O sea, Dios nunca va a decir, no te lo voy a dar porque no te lo mereces. ¿Qué cosa le ofreció Dios? Ya todos sabemos que por lo menos le ofreció una tierra, le ofreció una nación, le ofreció bendición, te bendeciré, y otra que los judíos todavía no reconocen o no ven, pero en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra, que se cumple a través de Cristo. O sea, esos fueron dones, cosas que, acuerde que don es algo que Dios da, son cosas que Dios dio a Israel, eso es irrevocable. El pasaje está hablando, todo ese capítulo, de esos puntos, cuando termina diciendo que son irrevocables, tanto esos dones que Dios le prometió a Israel, como el llamamiento que Dios le hizo a Israel, también es irrevocable. Dios no les puso con condición. Más adelante le puso condición al pueblo, pero originalmente Dios no le puso condición a Abraham, que cubre al pueblo. O sea, pase lo que pasa en Israel, por eso Dios dijo, puede terminar las estaciones, pero no va a terminar lo que yo le he prometido a Israel. Eso le duele a muchos, hermanos, porque ellos traducen que nosotros creemos que todos los judíos son salvos, y no, hay judíos hay millones de judíos totalmente condenados, apartados del Señor, ¿verdad? Pero que hay cosas que Dios les prometió, que Dios está comprometido, valga la redundancia, y no van a faltar. Los dones del Espíritu Dios los puede dar y los puede quitar también. Y un ministerio Dios lo puede dar y uno lo puede perder también. Eso está establecido, ¿verdad? Pongámonos de pie, porque si seguimos las preguntas, y así vamos a ofrendar también. Señor, te damos gracias.